Quiero saludar en este momento a Marianela Balbi. Ella es directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad, Capítulo Venezuela. Señora Balbi, bienvenida a la tarde. Gracias por acompañarnos. Es una dura respuesta, planteamiento, campaña la que inicia Nicolás Maduro en contra de los medios de comunicación internacionales que, digamos, son de los pocos medios que podemos informar, porque en Venezuela pues son menos los que quedan, que tienen acceso a la información y que pueden informar. Me gustaría un comentario suyo. Muy buena tarde. Sí, muy buenas tardes, Irania, y muy buenas tardes a toda tu audiencia. Efectivamente, Irania, en muy pocos minutos de una cadena presidencial a la que luego se unió el gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, 12 medios de comunicación, 7 extranjeros y 5 de acá de Venezuela, fueron señalados y acusados pues de una supuesta campaña de terror mediático, que es lo que se ha convertido ahora las acusaciones directas por parte del alto gobierno, ¿no? Efectivamente, NTN está entre esas 7 medios de comunicación como BBC, CNN, Voz de América, el The New Herald y el ABC y Notirápido. En muy pocos minutos, hay una acusación muy directa contra los medios internacionales, lo que demuestra una tendencia, mientras se cierran los espacios en Venezuela y los venezolanos podemos apelar a esas únicas ventanas que quedan para estar informados, como son los medios internacionales, pues viene una arremetida de este calibre, digámoslo así, ¿no? Junto con los medios nacionales también, ¿no? La pregunta que me gustaría hacer, ¿el problema somos los medios que informamos o lo que está ocurriendo en Venezuela? El problema, exactamente, es que esto es justamente una estrategia a la que ya han apelado en demasiadas oportunidades para justamente tapar y desviar la atención sobre el verdadero problema que tenemos, y es que no hay información sobre lo que está ocurriendo en el sector salud, sobre específicamente lo que está pasando en Maracay, y no podemos efectivamente tener los venezolanos una información clara y precisa de está ocurriendo allí. Ya deberían haber salido los diagnósticos, ya deberían haber ocurrido información oficial sobre que si hay una epidemia verdaderamente o qué es lo que está pasando. Y esto lo que hace es que repite el patrón que vivimos cuando la enfermedad del presidente Chávez, cuando el virus del H1N1 y en muchas otras ocasiones en que ha habido una total opacidad en la que se está vulnerando el derecho de los venezolanos a saber, a estar informados, a tradiciones y para poder tener una reacción que nos proteja a nosotros contra lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. Quiero incorporar a nuestra conversación a Gonzalo Marroquín, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Señor Marroquín, gracias por acompañarnos, bienvenido. Bueno, una vez más la prensa internacional es blanco de ataque por parte de Nicolás Maduro solamente por el hecho de informar, porque lo que han hecho canales como NTN 24, Voz de América, CNN, es informar lo que ocurre en Venezuela y ser la voz de los venezolanos que quieren expresar o hablar sobre una crisis de salud que en este momento atraviesa ese país suramericano. Pues muchas gracias, Dania. En realidad hay que partir de un punto. Las medidas y las acciones del presidente Nicolás Maduro son a todas luces un atentado contra la libertad de expresión, pero el problema más serio no es el daño que puedan causarle a las empresas periodísticas como NT24, CNN, etcétera, sino la forma en que se está reduciendo de una manera dramática y muy preocupante el derecho que tiene la población venezolana a recibir información. Hay que recordar que esto no es algo nuevo, esto es algo que viene desde el gobierno del presidente, cuando estaba el presidente Hugo Chávez, principió con el acoso de los medios de comunicación, el cierre de cadenas de televisión, el control de los medios de comunicación, principalmente radioeléctricos, y el acoso y cerco para la prensa independiente, la prensa escrita independiente venezolana,
que se ha visto muy reducida en los últimos años. Así que es todo un plan, toda una estrategia que obviamente es de los argumentos que utiliza el chavismo para mantenerse en el poder de manera permanente, pero de verdad lo está haciendo con un costo muy grande para la democracia, para la libertad de prensa y sobre todo para el derecho que tienen los venezolanos a recibir información. En Venezuela hay muy poco flujo informativo. Estas actitudes contra NT24 y otros medios radioeléctricos y por medio de páginas web, lo único que demuestran es un gobierno autoritario, intolerante, que quiere controlar de manera absoluta la información. Ahora, vuelvo con la señora Balbi. Al ritmo, digamos, que lleva Venezuela, ¿por dónde van a informarse los venezolanos? Es decir, son muy pocos medios independientes lo que ya queda en Venezuela y los pocos que todavía pueden circular, por ejemplo, la prensa no tiene papel, o cuando alguien... como el caso de Raima, que es una de las mejores caricaturistas de Venezuela, que fue despedida ayer del Universal, porque el contenido resultaba incómodo. ¿Por dónde, le pregunto a Marianela Balbi, va a informarse Venezuela al ritmo que vamos? Sí, efectivamente, Idania, desde el 12 de febrero que ocurrió pues, justamente con la salida de NTN24 y ese bloqueo informativo que sufrimos todos los venezolanos, hemos visto cómo se ha ido deteriorando paulatinamente. Todo ya venía a un ritmo, pero se ha acelerado durante estos últimos meses hasta llegar hoy en día a una situación en la que verdaderamente los venezolanos nos sentimos desinformados. Si no fuese por los corresponsales extranjeros, si no fuese por los canales internacionales, que además, o sea, no son todos los que dedican demasiado tiempo a la situación venezolana, estamos realmente muy restringidos de información. Y eso que estamos hablando es la capital. A veces hacemos el trabajo un poco de regiones, en los pequeños poblados, en donde verdaderamente lo único que está llegando es una televisión abierta completamente alineada con las políticas gubernamentales de información. Y bueno, es muy grave lo que está pasando porque no hay una pluralidad, se está vulnerando ese derecho a la pluralidad, ese derecho a una información de distintos ángulos, con distintas fuentes, con distintos puntos de vista, y está pasando una situación en Venezuela que no está siendo registrada por los medios de comunicación. Las redes sociales intentan hacer y son un termómetro sin duda alguna, pero tenemos la restricción allí de que no toda la población pues está llegando, le llegan ese tipo de tecnologías. Entonces tenemos como digamos una alta tecnología en redes sociales e internet para un grupo de la población en donde han proliferado pero que justamente ya están siendo también señalados y monitoreados. Claro. Y luego tenemos como una población en la que sencillamente se están informando por radio, que cada vez están más alineadas con la información gubernamental. Bueno, los canales de televisión de señal abierta que han tenido una actuación lamentable y de verdad muy poco profesional a la hora de asumir la responsabilidad de un medio de comunicación que tiene el deber de tener todas las versiones, los puntos de vista y defender la pluralidad informativa. Claro, es que lo dice la estadística, ¿no? Decía Carlos Correa el día de ayer, de cada 10 medios que hay en Venezuela en este momento, 8 están en manos o del gobierno o de afectos a la revolución bolivariana. Yo vuelvo con Gonzalo Marroquín porque sí quisiera ir a un punto particular. ¿Por qué ante este tipo de actitudes o de acciones la comunidad internacional guarda silencio? ¿Por qué nuestra región, ante este tipo de atropellos a lo que es un derecho humano, como es el estar informado, simplemente calla? Mire, lamentablemente, Venezuela ha logrado crear una fuerza internacional importante a través de respaldos de países como Ecuador, los países del Caribe que reciben mucha ayuda a través del petróleo, en Bolivia, Argentina, todo este bloque de países sudamericanos que le han dado un respaldo
actitudes evidentemente antidemocráticas, y el resto de la sociedad, pues, de los países, lamentablemente terminan siendo comparsas de este gran atropello que, quiero insistir, no es principalmente contra los medios de comunicación, es fundamentalmente contra el propio pueblo venezolano, que no tiene la capacidad ni le vedan el derecho para recibir información, para saber lo que está pasando, para conocer sobre la corrupción, de las causas por las cuales hay esa crisis económica en Venezuela, los problemas sociales, ese problema de salud que mencionaba el propio presidente Maduro, que por cierto no es algo nuevo, porque la crisis hospitalaria y de salud en Venezuela tiene larga data. Así es que si el pueblo venezolano no tiene medios de comunicación para estar informado, ¿de qué democracia estamos hablando? Y lamentablemente, cuando vemos que organismos internacionales, como la reunión que va a haber mañana aquí, aunque el tema es específico del tema de las drogas en Guatemala, de la OEA, la asamblea de la OEA, pero cuando se reúne la OEA, cuando están las cumbres iberoamericanas, las cumbres americanas, etcétera, etcétera, y se trata a estos países como Venezuela como que si fueran democracias iguales al resto de las democracias latinoamericanas o americanas, pues nos damos cuenta que en realidad se está cometiendo indudablemente un atropello en contra de la sociedad venezolana. Lo que sí creo yo que es importante, y desde la Sociedad Interamericana de Prensa venimos promoviendo desde hace 3 años, es que sean las propias sociedades, en este caso la sociedad venezolana, las sociedades de toda Latinoamérica, las que luchen por defender la libertad de prensa, que no es el derecho de los periodistas a informar únicamente, es el derecho nuestro, por supuesto, pero el derecho del pueblo a recibir información. Así que la lucha no es fácil, es una batalla muy desigual de las sociedades. En el caso de Venezuela, una sociedad desinformada, ¿cómo puede defenderse ante gobiernos autoritarios que le están imponiendo un estilo de vida, un régimen político? Así que es bien complejo, pero indudablemente estamos viviendo ante pseudodemocracias que se pueden precisamente perpetuar en el poder, como ha sucedido con Chávez y luego con Maduro, que se pueden perpetuar porque, controlando los medios de comunicación, controlan a los pueblos también. Pues quiero darle las gracias tanto a María Elena Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad Capítulo Venezuela, como a Gonzalo Marroquín, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, por acompañarnos y estar con nosotros. Muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias a ti, Daniel, y a toda tu audiencia. Muy amable. A los dos.